Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este santo día de Shabbat. Tenemos el privilegio entonces de encontrarnos hoy delante del Señor para seguir teniendo esta comunión con Él, con su palabra, con nuestros hermanos también. Qué bendición tenemos de poder estudiar sus santas escrituras, su palabra, esta palabra bendita que inspira reverencia por Él. Damos gracias al Señor porque nos permite tener un estudio sistemático que nos ayuda a comprender y a entender su plan divino y su plan perfecto, no solo para su pueblo Israel, sino también para toda la humanidad. Nuestra parashá de hoy se titula Kitisa, como hemos visto, eso es cuando tomes, y esta parashá también se refiere a la toma de un censo, ahí empieza, pero el punto focal, el punto central es precisamente el pecado del becerro de oro, un pecado que pudo haber traído consecuencias más graves que las que trajo. Hubo un riesgo muy fuerte, murió gente también como consecuencia de esto, pero esto pudo haber sido más lamentable de no haber sido por la bondad, la misericordia y el grande amor del Señor. En verdad, esto solo nos muestra de que el amor del Señor excede por mucho el pensamiento y la comprensión del hombre con relación a esto y su relación con Él. Entonces, vemos también cómo el hombre manifiesta dos cosas importantes. Una es la ingratitud y la otra es lo arrebatado. Estas son cualidades que rodean al hombre. O sea, normalmente somos descuidados y olvidadizos en las cosas buenas que nos pasan que provienen directamente del Señor. Y digo esto porque después de la manifestación gloriosa del Señor para con su pueblo y que Moisés es llamado a subir, ¿verdad? Y lo que le está revelando y entregando es precisamente lo que hemos hablado en las dos últimas parashot, que es la construcción de su casa, que es el cumplimiento del deseo de Dios, que es de trasladarse a morar en medio de su pueblo, lo cual daba, por decirlo así de esa manera, una solución a el pecado que se dio en el huerto del Edén con Adán y Eva. Entonces, esta restauración de la comunión era importantísima. La construcción del tabernáculo y sus oficios permitían esa parte de acuerdo a lo que el Señor había establecido. Dios siempre pensando en mudarse y habitar entre los hombres, y los hombres por su lado sumidos en la idolatría de su corazón, construyendo cosas sin sentido para adorarlas, y lo vemos, y podemos criticar quizás al pueblo de Israel, lo cual no debemos. Sin embargo, lo vemos todos los días en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Alrededor nuestro suceden tantas cosas y vemos esto de una manera física, palpable, que nos dice qué pasa con nosotros como hombres, como humanidad. Estamos metidos en una idolatría que de verdad lastima e interrumpe, por decirlo así, también nuestra comunión con el Señor. Así que este evento del becerro de oro obligó a Moisés a hacerle una pregunta a todo el pueblo al momento en que él llegó al campamento, al darse cuenta de lo que había sucedido, que ya se lo había dicho el Señor. Mira, tu pueblo que sacaste de Egipto, pues ya se corrompió, ve. Y cuando Moisés ve esto, lo que hace es que rompe las tablas. Pero entonces él viene y le hace una pregunta al pueblo. Dice, ¿quién de vosotros está por el Eterno? Esto refiriéndose a quien estaba dispuesto a seguir al Señor y sacrificar lo que se le demandara en cumplimiento de ese deseo. O sea, en medio de todo lo que pueda estar pasando, amados hermanos, siempre existe un gozo en el corazón de los que buscan al Señor. Y esto, ¿quién está dispuesto, dice, a estar por el Eterno? O sea, buscar al Señor. Hay muchas referencias escritas aquí en todo lo largo de las Santas Escrituras, en donde se habla de buscar al Señor y el gozo que produce buscar al Señor. O sea, no significa que el gozo venga hasta encontrar al Señor. Él está ahí de todas maneras y Él es el que nos encuentra por su grande misericordia, sino que dice la Escritura, se alegrará el corazón de los que buscan a Hashem, de los que buscan al Señor. Entonces, no nos cansemos de buscar, o sea, en oración, sumidos en la lectura de la palabra y en esas aguas que purifican nuestro ser y que nos dan santidad, que nos ayudan a buscar al Señor. Esto pues nos habla de que de verdad pues se cumple el gozo del Señor cuando nosotros tratamos de buscarle de esta manera. Esto quiere decir que en las cosas espirituales, el simple hecho de abrir el corazón y buscar al Eterno ya es
algo que produce gran felicidad y satisfacción en nuestra vida, ya que sabemos que estamos en el camino correcto y sabemos que cuando empezamos a leer de veras y nos enfrascamos en esto, pues hay una alegría especial en nuestro corazón. Así que en nuestra parashá vemos pues que no comienza como vemos con el pecado del becerro de oro, sino que comienza con un censo. Sí, eso está a partir del verso número 12. Pero hablemos desde el verso 11 que dice, habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando hagas un censo de los hijos de Israel, para contarlos cada uno, dará al Señor un rescate por su persona. Cuando sean contados para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, medio ciclo es la ofrenda del Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Dice, tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas. Este es el momento en que se habla eh, de, este, de esta ofrenda, ¿verdad? Que es la ofrenda de expiación, como se le conoce, así se le llama, y eran contadas las personas de 20 años hacia arriba, que también era la edad de los hombres para salir a la guerra. O sea, eso humanamente significa la fuerza de la nación. ¿Sí? Si usted tiene hombres contados de 20 años para arriba, eso implica la fuerza de la nación. Sin embargo, este censo no es para ese fin, sino que este censo es el rescate de fondos, por decirlo así de esa manera, para la construcción del tabernáculo. Según los estudiosos, este dinero también era conocido como dinero de la expiación, como se dice, ya que estaba destinado a la adquisición de los sacrificios por la comunidad en virtud de que los sacrificios, ¿verdad?, se ofrecían en expiación. O sea, las órdenes a este respecto se dieron a continuación, como vimos, de las prescripciones relativas al tabernáculo y al servicio, ¿verdad?, de los sacrificios. Otros creen también de que el censo es el mismo que se declara en Números capítulo número 1, versos del 1 al 3. Algunos estudiosos piensan que el dinero que se pagaba acá era porque el soldado que iba a ser contado y estaba listo para el combate era potencialmente una persona que iba a eliminar a otra en circunstancias que no constituyen un asesinato, ¿verdad? Es las cosas de la guerra. Y entonces de esa manera ellos denominaron este dinero como dinero de la expiación. Ahora, las características del censo, de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en Shemot, capítulo número 30, versos del 11 al 16, era. Dice, cuando tomes un censo, se refiere a cualquier censo. Y la palabra para censo en hebreo es la palabra maná, o sea, es enumerar, contar, sumar. O sea, ¿cuánto es la fuerza? ¿Cuánto es la fuerza del Señor? ¿Verdad? El pueblo del Señor. Cada uno dará, dice, al Señor el rescate por su persona. O sea, el rescate era por su alma. O sea, la persona es un alma viviente. Para que no haya, dice, plaga entre ellos, de acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? Y dará, dice, medio ciclo. Estamos haciendo un resumen de lo que acabamos de leer. Y dice, estos eran contados los de 20 años hacia arriba. Y estos sabemos que son los que pueden ir a la guerra. El rico, dice, no pagará más ni el pobre pagará menos, lo que implica de que todos somos iguales y valemos lo mismo delante del Señor. Entonces, debemos estar gozosos y contentos en este sentido, no importa cuál sea su condición y quienes tienen acceso a ver este video con mucho respeto de adoración al Señor, ¿verdad? Todos somos iguales delante del Señor. Baruch Hashem Adonai. Y este dinero era para expiación de las vidas de ellos. Eso es lo que dice la Escritura. El pago se le llamaba dinero de la expiación y era para el servicio del tabernáculo. Ahora, hay algunos ejemplos con relación a esto y en el segundo libro de Samuel, capítulo
número 24, versos del 1 al 16. Apenas voy a leer unos cuantos versos, ya que la parashá es un poco extensa, pero quisiera meterlos en contexto en este sentido como para que podamos ir platicando y ustedes van leyendo el resto de las citas que les voy a dar para seguir incrementando conocimiento. Pero dice el segundo libro de Samuel, capítulo número 24, versos del 1 al 16. De nuevo dice, la ira del Señor se encendió contra Israel. Es interesante porque dice de nuevo. O sea, esto es algo que ya había pasado en otras oportunidades, pero de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel. O sea, esto es algo tremendo, ¿verdad? Que es contado aquí, ¿verdad? Dice, e incitó a David contra ellas diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él, le dice, recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beersheba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Miren bien esto. Pero Joab respondió al rey y le dijo, que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace, dice mi señor el rey, en esto? ¿Por qué vas a hacer esto? Esa es otra forma de decirlo. ¿Qué te incita? ¿Qué te motiva a hacer esto? ¿Verdad? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los comandantes del ejército. Dice, salieron pues Joab y los comandantes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon a Aroer, dice, a la derecha de la ciudad que está en medio del valle de Gad y en dirección a Geser. Luego fueron a Galad y la tierra de Taim, Tantim, Otzi, fueron a Dan-Han y doblaron para Sidón, fueron a la fortaleza de Tiro y todas las ciudades, dice, de los hebeos, de los cananeos, saliendo finalmente hacia el sur a Judá, Beersheba, haciendo recorrido por todo el país. Entonces, aquí dice, de todo ese Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800,000 valientes que sacaban espada, y los de Judá dice, eran 500,000 hombres. O sea, esto es interesante, pero entonces él se pudo haber puesto muy contento de todo lo que tenía. Pero en esta parte, pues es muy crítico porque el pueblo de Dios no puede ser contado si el Señor no lo ordena. No puede hacer un censo. Entonces, aquí pues hubo pecado de David. Entonces es la parte, dice en el verso número 12, ve y di a David, le dice al profeta Gad, ¿verdad? Ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco tres cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo lo haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciéndole, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas de tres meses delante de tus enemigos mientras te persiguen, o que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira, dice, ¿qué respuesta has de dar al que me envió? Respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Ahí se dio cuenta. Te ruego que nos dejes caer, oigan esto, en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo, dice, en manos de hombre. Y el Señor envió entonces pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beersheba murieron 70,000 hombres del pueblo. Imagínense lo que provocó un censo que no fue pues mandado por el Eterno. O sea, aquí tenemos un ejemplo de esto para poder entender mejor esta parte que les estoy contando y lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Entonces, hagamos un resumen rapidito de esto, pero dice la escritura, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel, incitando a David contra ellos a través de hacer un censo. Al decir de nuevo, entonces se refiere a las veces anteriores, o sea, hace referencia a las veces anteriores que esto había sucedido, lo que pasó en los capítulos anteriores, y se refiere a los 3 años de hambre que habían habido, que están en atrás de este relato también, que es el contexto de esto. Pero aquí dice incitó a David, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Incitó la palabra sut. La palabra sut en hebreo significa perforar, quedar vulnerable. O sea, esto es quizás por la confianza que tenía pues David en sus ejércitos y sus valientes. ¿Se acuerdan de aquella canción? Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y eso pudo haber pues ensalzado el corazón de David, lo cual pues no es correcto.
O sea, entendiendo entonces que Dios no tienta a nadie y menos para que alguien muera, ¿verdad? Para que peque contra él, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Santiago 1:13 también, ¿verdad? Pero en las escrituras normalmente el Señor aparece como si Él lo hiciera, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer acá. Lo que Él está haciendo es que solo está permitiendo que se haga. ¿Por qué? Porque el actor activo de todo esto es Satanás, que el Señor lo reprenda, nos libre a nosotros también de todo esto. Y vamos a ver este paralelo por lo que les estoy diciendo para que se aclare un poquito más nuestro panorama y poder entender esto que les estoy diciendo. Y eso está precisamente en el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 21, versos del 1 al 8, que dice, oigan esto. Pero Satanás se levantó, dice, contra Israel. Oigan esto, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, está hablando del mismo evento. Entonces, lo único que aquí hay un poco más de claridad en este sentido. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beersheba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada el Señor a su pueblo 100 veces más, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Verdad? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado? Dice a Israel. Imagínense ustedes. Mas la orden del rey, verá, pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, recorrió todo Israel y salió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en Israel 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre todos fueron contados los levitas, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable, dice a Joab. O sea, hubo unos a los que no contaron, pues, ¿verdad? Entonces, este es interesante también que ellos no cumplieron la orden. O sea, uno no puede cumplir una orden que vaya a comprometer la vida ante los demás, si va a comprometer la vida nuestra, la vida de todo un pueblo. Entonces, aquí vemos de que el autor activo de esto es Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que este era un censo no ordenado, un censo sin propósito, no era un censo ordenado por el Señor, ¿verdad? Era pues algo que no tenía ningún sentido dentro del pueblo de Israel, de acuerdo a lo que el mismo Joab le dijo al rey. Ahora, Dios pone a escoger a David entre tres opciones devastadoras, o sea, tampoco esta es menos que la otra, ¿verdad? Porque tampoco es fácil decir, bueno, voy a caer en manos de mi Señor porque están llenas de misericordia, y están llenas de misericordia, o sea, la matanza pudo haber sido peor, pero en realidad siempre es muy crítico. Entonces, cuando pone a escoger sobre estas tres opciones son, dice, 7 años de hambre en la tierra de Israel. Imagínense ustedes, imagínense todo eso, huir 3 meses delante de los enemigos de Israel mientras los persiguen. Eso hubiera sido también una matanza increíble. Y 3 días de peste. O sea, imagínense ustedes lo que pasó en 3 días de peste. O sea, la palabra para pestilencia, la palabra deber, o sea, esto es peste, mortandad, plaga, ¿sí? O sea, y viene entonces David y elige la tercera opción. ¿Por qué eligió la tercera opción? Porque dice, caiga yo en manos de mi Señor, que están llenas de misericordia. ¿Por qué? Porque sabía que a pesar de lo difícil que sería, vendría con mucha misericordia también. Y eso, pues vamos a leer un poco lo que dice el segundo libro de Samuel también en el capítulo número, quiero ver acá, si lo tengo por acá seleccionado, o si no, pues lo voy a, lo voy a buscar. En el segundo libro de Samuel, capítulo número 24, a los que les gusta seguir también los relatos en la escritura, segundo libro de Samuel, capítulo número 24, por aquí lo tengo, en los versos del 14 al 25. Dice, respondió David a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor. Dice, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió pestilencia, ¿verdad? Y todo lo que ya vimos cuando el ángel, ahora, oigan esto, verso 16, cuando el ángel extendió su mano,
hacia Jerusalén, dice, para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto, dice, a la era de Arauna Jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo, he aquí yo soy el que ha pecado, yo soy el que ha hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí, sobre la casa de mi padre. ¿Verdad? Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, edifica un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Entonces ahí se detiene la mortandad y cuando el ángel levanta la mano contra la bella Jerusalén, Jerusalén la bella, la hermosa, entonces el Señor detiene al ángel, detiene la mano del ángel. Entonces vemos acá esta parte bien interesante porque el Señor nos muestra este relato, ¿verdad? Y cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? Dice que el Señor se arrepintió, se arrepentirse es la palabra Naham, o sea, eso es lamentarse, eso quiere decir ese Naham, o sea, lo que aparece como se arrepintió es Naham, lamentarse, compadecerse, dice respirar fuertemente, dice, y consolar, o sea, dar alivio, o sea, como quien dice, ya estuvo, algo así como eso, ¿verdad? Estoy simplemente pues tratando de dar una ilustración. O sea, este censo finalmente no cumplió ningún propósito para el servicio del Señor y por lo mismo no tenía razón de ser. Pero, ¿cuál es el problema en realidad? El problema o el asunto en todo esto es de que el pueblo de Dios no puede ser contado. ¿Por qué? Porque pertenece al Señor. O sea, yo no puedo contar lo que no es mío. Y la clave está en esta parashá, porque para no contarlos, lo que se cuentan son las ofrendas. O sea, dice las ofrendas que se dan, ahora vas a contar las ofrendas. Por un lado y por el otro es que una orden no, pues es que fue una orden directa del Señor. Entonces hay que entender lo que es del Señor y el pueblo del Señor es del Señor. O sea, Él es el que sostiene a este pueblo bendito que el Señor ha elegido para sí. Este pasaje es muy interesante porque finalmente fue una prueba para David, ¿verdad? Lo que hace pensar que las pruebas se constituyen sobre la base de lo ya aprendido en la instrucción del Señor. O sea, en la Torah ya había dicho cómo hacer un censo para qué, qué propósito tiene y qué había que hacer. Y esta parte, o sea, ya habían instrucciones con relación a esto. Y esto es lo que aparece aquí en esta parasha. Cuando hagas un censo. Eso es, bueno, cuando se ordena hacer un censo, cuando se haga, o sea, tiene un propósito bien definido. Otro fundamento que tenemos para decir en esto es lo que se encuentra también en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6, versos del 1 al 19. Aquí en esta parte dice, y el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo, ¿qué haremos con el arca del Señor? ¿Verdad? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa, entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Haréis pues semejanza de vuestros tumores. O sea, ellos habían llevado el arca, se la habían llevado. Entonces, esto fue muy crítico, ¿verdad? Esto fue muy crítico aquí en esta parte porque ellos, pues no se dieron cuenta, ¿verdad? Que al tener el arca, si no les pertenecía, iban a tener problemas. Ahora, el punto interesante aquí en esta parte es de que en este sentido, lo que hicieron ellos fue devolver el arca de esa manera. Y el punto acá es de que al final cuando se llevan el arca, y también David hace llevarse el arca aquí en esta parte, pues lo que sucede es de que cuando se hacen las cosas de una forma diferente, ¿verdad? Entonces cuando se llevan el arca finalmente para llevarla hacia su lugar,
usan una carreta con dos bueyes que no habían sido utilizados para nada, y una carreta nueva, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es de que se iba a caer el arca, y Pérez pone sus, eh, sus manos sobre el arca, la toca y él cae muerto, fallecido aquí en esta parte. Entonces David también se pone muy mal y todo esto, y al final pues ve qué es lo que sucede, se enoja por eso también. Y la pregunta, ellos dicen al final, ¿cómo debemos entonces trasladar el arca? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Verdad? Y esta parte está también en el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Vemos entonces, primeramente, si el arca, ¿verdad? No pertenece a un pueblo, ¿verdad? Entonces le va a ir mal, ¿verdad? Porque el Señor va a estar en medio de su pueblo, y los filisteos no eran pueblo del Señor. Cuando David, ¿verdad? Volvió de reunir a todos los hombres escogidos de Israel en esta parte, y se levantó para decir, vamos entonces a trasladar el arca de, ¿cómo se llama? El arca desde el lugar donde se encontraba en este punto específicamente, pues el arca pues debía de ser llevada a su lugar. Aquí en esta parte, de acuerdo a lo que vimos, nos dice esta parte, mismo también en el segundo libro de Samuel, segundo ahora, ¿verdad? Versos del uno, voy a leer tan solo unos versos. Dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba, dice, con él a Bala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre, dice, el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. ¿Qué hicieron? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa, Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, dice, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, dice, de abeto, y con liras de arpas y panderos. O sea, lo llevaban aquí en esta parte. Pero dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Ahí es donde sucede esta parte que les estaba comentando hace un momentito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando sucede esto, entonces dice, entonces, ¿qué hemos de hacer? Y preguntaron. Entonces, según las instrucciones que ya dio el Señor en las parashot anteriores que ya vimos, era que los levitas debían cargar. Había una ordenanza específica de quién eran los que debían y cómo se debían de transportar. ¿Por qué hasta que murió un hombre? ¿No era más necesario que la pregunta hubiera sido antes, ¿verdad? Y no hasta que alguien muriera. Y es que a veces somos muy arrebatados. Otra vez, ¿verdad? Vuelvo a repetir con lo que empecé. Somos muy arrebatados y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y eso no puede ser. Lo que hagamos fuera de la instrucción del Señor es fuego extraño. Tenemos que entender esa parte. Ellos lo que hicieron fue que siguieron el instinto de su corazón, según ellos, muy alegres, muy contentos para hacer las cosas, pero según ellos estaban dando lo mejor, pero no es lo mejor de acuerdo a lo que el Señor había dicho. Y finalmente lo tuvieron que hacer como el Señor lo había dicho en su palabra desde aquí, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Ahora, si volvemos entonces al capítulo número 30 de Shemot, vamos a ver que muchos escritores opinan que el impuesto que estábamos viendo nosotros quedó como un tributo anual. Se pagaba medio ciclo por cada persona, no importando su situación social, lo que marca que delante de Dios nadie vale más ni menos. O sea, no hay excepción de personas y todos valemos lo mismo para el Señor, ¿verdad? O sea, que cada uno no va a pagar esto de acuerdo a sus posibilidades, no, o sea, sino que de acuerdo a lo que el Señor había establecido. El impuesto debía utilizarse para el servicio del tabernáculo también. Así que las posibilidades del rescate es un acto de gracia, de mucha misericordia otorgado por el Eterno al hombre, y se aplica entonces especialmente por un pecado merecedor de una pena pendiente de la justicia divina. Por eso en el verso número 12, aquí en esta parte dice, para que no haya mortandad, ¿verdad? Al
contarlos, ¿sí? Aquí estaba muy declarado. Entonces, miren, esos censos, todo lo que acabamos de leer, son ejemplos clásicos de lo que no se debía hacer. La palabra utilizada para mortandad aquí es la palabra negev, y esa palabra negev es igual a plaga y viene de la misma raíz, ¿verdad? De la de muerte en batalla, o sea, lo que puede dar a entender que se daba un rescate por las personas para que no sufrieran derrotas en la batalla, de acuerdo a lo que hemos visto en las escrituras. Así que lo que cada uno pagaba servía para los gastos del mantenimiento del tabernáculo y posteriormente del templo. Así que ustedes pueden leer más citas con relación a esto, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando en los otros temas también que tenemos acá. Y a partir del verso 17 al 21 se habla del lavatorio, o sea, del lavacro. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar, dice, a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. El lavatorio entonces era una fuente de cobre donde los coanim, o sea, los sacerdotes, se lavaban los pies y las manos antes de entrar en la tienda de reunión. La purificación de las manos y los pies que efectúan los sacerdotes acá, hermanos, en el momento de entrar en la tienda de reunión, ¿verdad? O de acercarse al altar, está prescrita, según los sabios, a modo de respeto al Altísimo, ya que sería muy irrespetuoso presentarse delante del Señor con las manos y los pies sucios. De hecho, el servicio sagrado se realiza descalzo, de acuerdo a lo que se ve en las escrituras. Esto nos hace recordar la orden que el Eterno le dio mismo a Moisés en su encuentro con él en Éxodo 3:5. Le dice, quita las sandalias de tus pies porque la tierra donde estás parado, santa es. ¿Sí? Esta ordenanza tenía varias connotaciones. Primero, enseñar a mantenerse puros, ¿verdad? En todos los aspectos de su ministerio, ya que entran al santuario los limpios de manos y los puros de corazón, tal como lo dice el Salmo 24, versos 3 y 4. También enseñarnos a nosotros a renovar nuestro arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados para servir dignamente al Señor cada día. O sea, esto nos lleva entonces a la primera carta de Juan, capítulo número 1, versos 5 al 9, que dicen, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay tiniebla alguna en él. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre del Señor Yeshua, ¿sí? Su Hijo, nos limpia, dice, de todo pecado. Interesante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, qué interesante, qué palabra más formidable esta. Y otro punto es para acercarnos al Señor, debemos limpiar las manos y purificar también el corazón. Esto lo dice también Santiago en el capítulo número 4, versos 7 al 10. Dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, dice pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, manos y corazones. Afligíos, lamentad y llorad, dice que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, dice, en la presencia del Señor y Él os exaltará. Qué interesante toda esta parte. Así que las manos y los pies constituyen, como hemos dicho nosotros en otras enseñanzas, los miembros que se sitúan en las extremidades de nuestro cuerpo y su consagración implica la consagración de todo el cuerpo humano en su totalidad. ¿Sí?
La obra de nuestras manos habla de nuestras obras y los pies que nos conducen en nuestro diario caminar. O sea, esto habla entonces de una halajá, o sea, esto es el diario vivir, tal como nos enseñan las escrituras también en Isaías capítulo número 52 y verso 7. Lo voy a buscar aquí muy rápido y se lo voy a leer. Isaías 52, verso 7 dice, qué hermosos, dice, son sobre los montes que los pies, dice, del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, dice, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Qué interesante, qué lindo, qué hermosa esta palabra también. Y miremos también lo que dice en el libro de los Proverbios, capítulo número 19, lo busco por acá. Proverbios capítulo número 19, verso 2. Por acá lo tengo. Proverbios 19:2 dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies, dice, peca. Dice, el que se apresura con qué? Con los pies peca. O sea, benditos son los montes que ven los pies que llevan las buenas nuevas. Pero miren qué pasa acá. Sin conocimiento, ¿verdad? ¿verdad? Los pies nos llevan definitivamente pecar. O sea, esto también es muy fuerte lo que dice esta parte de la escritura aquí, Salomón en estos proverbios. Y de esta manera también podemos ver en el libro a los Efesios, por acá también está, aquí tengo una referencia en el libro de los Efesios, capítulo número 6, verso 14 al 16, que dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, dice, revestidos de la coraza de la justicia y calzados que los pies con el apresto del evangelio. Miren, o sea, este es conocimiento para caminar correctamente. En todo tomando, dice, el escudo de la fe con la que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica, dice en el Señor. O sea, es interesante también esta palabra maravillosa. Y la otra parte que se da, si volvemos nuevamente, otra vez, a la referencia en la Parashá, en el capítulo número 31, versos del 1 al 11, es la elección de Bezalel, que dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre, o sea que yo lo seleccioné, esto es lo que está diciendo el Señor, a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado, dice, de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los hábiles, dice, he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que les he mandado. O sea, el Señor dio la instrucción y el Señor capacitó, el Señor dio dones para que se hicieran las cosas exactamente como Él estaba diciendo. En la construcción del tabernáculo se requería de la capacidad divina de las personas idóneas para que la obra llenara los requisitos de calidad establecidos por el Eterno. Por esta razón, el Eterno eligió a ciertas personas que las facultó, entonces, en este sentido, la facultó de inteligencia, de entendimiento y de ciencia. La palabra inteligencia, la palabra jokma, esa palabra jokma es cuando el hombre escucha y aprende a conocer la perspectiva del Eterno. O sea, es como tener la mente del Eterno. Y miren lo que dice Proverbios capítulo número 2, verso 6. Dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene. ¿Cuál es lo que ha hablado con su boca? Su palabra. O sea, esto. Verso número 10 ahora. Dice, porque la sabiduría entrará en tu corazón
y el conocimiento será grato en tu alma. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esta inteligencia, esta sabiduría me da a mí la capacidad a la hora de aprender cuál es la perspectiva de Dios. Entiendo esta palabra. Lo que Dios quiere entonces que hagamos es esto. Entonces, es la aplicación de esa sabiduría. El entendimiento es la palabra tebuná, aquí en esta parte, esa palabra la que se usa, o sea, es algo que la persona por sí misma deduce sabiduría de lo que ya aprendió. O sea, ya aprendí esto. Bueno, ahora puedo realmente desarrollar esto otro. O sea, esto es un corolario de lo que ya aprendí. ¿Sí? O sea, es la perspicacia de la persona, o sea, su habilidad de entender y aplicar la sabiduría del Eterno para las cosas que el Señor nos manda a hacer en la vida, pues en los requerimientos del Señor y en la vida cotidiana. Y aquí dice lo llenó también de ciencia, o sea, ese es saber, este es conocimiento. La palabra para conocimiento aquí es dat. O sea, esto significa estar bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que me da discernimiento para poner en acción mi entendimiento, que es de lo que habla también Colosenses capítulo número 3 verso 2. Miramos lo que dice Colosenses capítulo número 3 verso 2. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, dice, no en la tierra. Sí, pues, entonces, ¿qué es esto? Mi capacidad de poner la mirada en las cosas que vienen de los cielos. ¿Sí? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Esto es algo que realmente nos ayuda. O sea, no puedo estar viendo aquí las cosas porque si quiero hacer lo que el Señor quiere que se haga, entonces debo tener mi mirada puesta, ¿verdad?, en las cosas de arriba. ¿Cómo ven los sabios esto, hermanos? Ellos ven en estas circunstancias la idea que la llegada al mundo de estas grandes personas o personajes de la historia forman parte de un plan divino, previsto desde tiempos inmemorables por el Eterno, tal como sucede con el caso de Moisés, por ejemplo. ¿Verdad? Personas extraordinarias que han dado un cambio, un giro importante a la vida, los descubrimientos de medicinas extraordinarias para la cura de grandes males, por ejemplo. Y de ahí, si volvemos entonces acá en el capítulo 31 de Shemot, los versos del 13 al 16, nos hablan otra vez del Shabbat. ¿Por qué nos vuelve a hablar del Shabbat aquí en esta parte? Tal como lo hicimos y vimos con el lavatorio, en virtud de que hemos hablado bastante con relación al Shabbat, la conciencia que todos tenemos al respecto, perdón, de esto podemos entender mejor. Lo que podemos observar aquí en esta parte es la santidad del Shabbat es tal que supera los trabajos mismos para la construcción del tabernáculo. O sea, estos trabajos del tabernáculo iban a ser suspendidos ese día de Shabbat, cualquier obra que se estuviera realizando. Todo lo cual evidencia entonces que los objetivos más sagrados no legitiman la violación del Shabbat. Por eso es de que miren, la violación del Shabbat era pena de muerte. Y tenemos un ejemplo registrado en las Escrituras. En verdad que muchos de nosotros no hemos llegado a comprender el valor y la magnitud del Shabbat. Dice verso 12, habló el Señor a Moisés diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de su pueblo. Y así sigue dando instrucciones acerca del bendito Shabbat. Así que el Eterno piensa en todo y conoce la historia pasada, la presente y la futura. Lo entendemos. Los sabios creen que si algún día el santuario del que se ha hablado ampliamente o fuese arrebatado, y de hecho fue arrebatado porque el templo ya no está, dice que tienen que hacer observar el Shabbat con todas vuestras fuerzas, ya que seguirá siendo el factor, dice, de vuestra santificación, aún en la dispersión, en la diáspora, y seguirá siendo la señal eterna entre, ¿verdad?, el Eterno y vosotros.
En realidad la observancia del Shabbat nos puede librar de muchos males. Esto porque el Shabbat envuelve todas las manifestaciones de la vida espiritual y material en una atmósfera de santidad, hermanos, que nosotros ofrecemos en homenaje al Señor cada Shabbat. Así que debemos revisar cómo venimos, ¿verdad?, a nuestra comunión de Shabbat. Claro está que la solución después de haber tenido una mala conducta no es quedarse en casa, es que pequé y no voy a ir a la comunidad, no quiero estar y no me quiero, me da vergüenza ir ahí. Miren, lo peor que puede hacer es quedarse en su casa. Lo que tiene que hacer es ir. Ese es un tiempo de comunión, de teshuvah, de tener comunión, de pedir perdón al Señor. Venga, no se quede en su casa en el Shabbat y busque al Señor. Y entonces llegamos al capítulo 32 y en el capítulo 32 lo que se ve entonces es el pecado del becerro de oro. Yo creo que leerlo pues ya lo hemos visto en otras oportunidades. Les pido que ustedes lo vuelvan a leer en sus hogares, pero ¿qué tenemos acá en los versos del 1 al 35? Es el pecado del becerro de oro. Cuando el pueblo vio que Moisés, dice, tardaba en bajar del monte, la gente, dice, se congregó alrededor de Adón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dice, y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de vuestras orejas, de vuestras mujeres, de vuestras hijas, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó, dice, los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril. O sea que él les dio forma con buril. O sea, sí trabajó en él. Eso es lo que dice aquí la escritura. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Qué cosa más triste, más fuerte, más lamentable. La narración de la Torá nos dice que Moisés había asistido al llamado del Eterno a recibir pues las ordenanzas del Señor, y el pueblo se desesperó. ¿Qué pasó con el liderazgo, verdad? ¿Qué podemos ver aquí en esta parte? ¿En quién tenía realmente los israelitas puestos los ojos? En Moisés, claro está. Si Moisés no está, entonces ellos se pierden. ¿Qué pasa cuando el líder se ausenta? ¿Qué pasa cuando el líder cree que solo él puede hacer las cosas y nadie más también? Este es otro punto de vista a tratar en esta parte. Esto es muy interesante porque apenas han pasado 40 días de que se diera aquella manifestación donde el Señor habló con el pueblo y se reveló de una forma extraordinaria, cual nunca había sucedido. ¿Sí? Hay muchas cosas que decir con relación a esto. Pero en realidad, como dice el Midrash dice, el pueblo estuvo 2 días con el Señor y los 38 días restantes estuvo pensando cómo construir un becerro de oro. Otros dicen que el pueblo solo estuvo un día y el resto del tiempo planificaron cómo hacer el becerro. Otros dicen que ni siquiera un día, porque su corazón nunca estuvo dispuesto a la obediencia y no hubo una convicción real del pueblo. Esto es muy dramático porque pone en relieve la naturaleza humana, que nos es muy contraria a la obediencia. Y solo el poder de su espíritu en nosotros nos puede hacer diferentes. O sea, estoy hablando del nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que tenemos en Yeshua es lo único que puede darnos una diferencia en todo esto. Para dar un poco más de soporte a lo que dice el Midrash, vamos a ver lo que dice el Salmo 78, verso 31 al 44. Entonces vayamos por favor al Salmo número 78. Por acá está el Salmo 78. Vamos a ver los versos, dijimos, del 31 al 34. Dice: la ira de Dios se alzó contra ellos, dice, y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él, pues, hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban. Y se volvían, buscaban con diligencia al Señor. Dice, se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. Mas con su boca, dice,
mas con su boca le engañaban y con su lengua, dice, le mentían. Pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles en su pacto. Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces se contuvo en su ira y no despertó con todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces, dice, se rebelaron contra él en el desierto y se le entristecieron, dice, en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez, dice, y afligían al Santo de Israel. Miren qué salmo más ilustrativo con relación a lo que estamos hablando, qué cosa más dramática. Considerando lo dicho, un escritor dice, si el impacto de haber hablado con el Señor le duró menos de 40 días, eso significa que la aceptación de la Torah nunca fue completa en su corazón. Un rabino dice que con su boca dijeron que sí, pero con su corazón ya estaban pensando estar en la idolatría, hacer idolatría. Alguien da un ejemplo de esto porque cree que no es posible que el pueblo se haya vuelto atrás tan rápidamente. O sea, si habían tomado la decisión de hacer lo que el Señor les había mandado, ¿qué pasó? Sí, una persona toma la decisión de mejorar una o todas sus áreas de su vida y realiza su mejor intento y luego se detiene y vuelve a caer. Quizás quiso erradicar un hábito negativo o mejorar en su vida personal, pero ¿qué pasó? Quizás fueron las circunstancias o el contexto en el que toman las decisiones. Quizás hizo falta más fuerza de voluntad. Quizás las tentaciones que surgieron posteriormente fueron demasiado fuertes, tal como aquella semilla que fue esparcida entre espinos, entre piedras, y la que cayó en tierra buena fue la única que prosperó. Ahora, quizás todas las anteriores que hemos mencionado en toda esta parte fueron las cosas que motivaron esto. Si en algún momento tomamos decisiones de mejorar algún aspecto de nuestra vida y no logramos mantenerlas de modo duradero, es porque faltó quizás sinceridad, convicción o decisión. Las decisiones reales permanecen y son duraderas. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, pero caemos y volvemos a levantarnos, porque el Señor es misericordioso y nos levanta constantemente. Aún así, siempre hay que estar atentos conforme a lo que dice el Señor. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, por favor. Primera carta a Corintios, capítulo número 10, versos del 11 al 13 dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado, dice, el fin de los siglos. Dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, o sea que todos estamos expuestos. O sea, como siempre les he dicho, no podemos criticar al pueblo de Israel porque realmente hay algo difícil en todo esto y estamos en esta carne, y que el Señor nos ayude. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también, dice, la, la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo estaba a punto de recibir las arras del pacto matrimonial, o sea, se esperaría que todos estuvieran consagrados después de lo que habían vivido, pero eso pues no fue así. ¿Pero qué pasó? El momento en el que todo el pueblo se disponía a recibir las pruebas de la alianza, ¿verdad? De mano del Señor, o sea, en una hora crucial, las fuerzas del mal, ¿verdad? Con el propósito de arruinar la obra del Señor. O sea, el enemigo está siempre tratando la manera de molestar. El becerro, o sea, el relato del becerro de oro, amados hermanos, representa la eterna historia de la lucha despiadada entre el bien y el mal. Los demonios, que el Señor los reprenda, se empeñan en combate para lanzar confusión en el pueblo y en el mundo de hoy. Lo que el enemigo quiere es reducir a nada a nuestros más dignos y nobles proyectos de obediencia en el servicio al Señor. O sea, el enemigo no quiere que sirvamos al Señor. El mismo caso se produjo durante los días de Mashiach en la tierra, cuando fue tentado, ¿verdad?
para que abandonara su obra redentora. Él fue 40 días al desierto, o sea, son 40 días, hermanos, son 40 días en los cuales se puede transformar algo. Por eso el 40 se considera como completo, o sea, es un número completo y se repite esta parte. Sin duda, esta sería una de las últimas pruebas antes de recibir la Torah. Ahora bien, hermano, la solicitud del pueblo dice, haznos un Dios que marche delante de nosotros, que marche delante de nosotros. Y la columna de fuego y la columna de nube no marchaba pues con ellos. O sea, miren, hermanos, somos, pero de verdad, somos malos en este sentido. ¿Verdad? Nos cuesta muchísimo ser obedientes al Señor porque somos desobedientes. Hay muchas interrogantes acerca de la solicitud que hizo el pueblo al respecto de esto, pero lo más sobresaliente es cómo el pueblo pudo haber caído tan rápidamente desde las alturas de santidad a la que había llegado, ¿verdad?, a raíz de la revelación en el Sinaí. En realidad, el pueblo pues esperaba que Moisés les procurara y les diera una cosa visible de parte de Dios, ¿verdad? Para poderse dirigir a él. Pero ahí estaba la columna de humo, la columna de fuego. Cuando salieron de Egipto eran cosas visibles. Ellos lo que estaban haciendo era tratar de adorar a Hashem bajo la forma de una imagen, a sabiendas que la manifestación del monte Sinaí no habían visto absolutamente nada, de acuerdo a lo que nos relata Deuteronomio capítulo número 4, versos 15 al 23. En realidad, el pueblo tenía más puesta la mirada en Moisés que en el Eterno. ¿Qué es lo que pasa en todo esto, amados hermanos? Lo que sucede, dice entonces, Éxodo 31, verso 4, dice, al terminar su obra nefasta, viene esta expresión, estos son tus dioses. Este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es notar que no dice, este es nuestro Dios, sino que estos son tus dioses. Este es el que te sacó de la tierra de Egipto. De aquí se infiere que esta gente que se mezcló en el pueblo fue la que estuvo realmente incitando, o sea, los que estaban acostumbrados a todas estas cosas. Por eso lo que dice el Señor le dice a Moisés, mira, el pueblo que sacaste, eso no es mi pueblo. O sea, los que sacaste, los que vinieron añadidos, todos estos. O sea, el pueblo aquel que escoge idolatría. Miren, hermanos, en realidad, pues esto es muy, muy terrible. El Eterno dice a Moisés que va a destruirlos, va a destruir al pueblo. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés cae delante del Señor e intercede. ¿Por qué, oh Adonai, se ha de encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto? O sea, él lo que hace es de que apela a la misericordia de los tres atributos del Eterno que están aquí en esta parte también. Cuando el Señor dice, bueno, pues el Señor dice, pues no los destruiré. Y sube, te voy a dar nuevas tablas, o sea, te voy a dar mandamientos, solo hasta tú las tablas y las lleva. Pero esto es interesante, porque entonces dice también Moisés aquí en esta parte, ¿por qué han de decir los egipcios? Dice, los sacó con mala intención para matarlos. Le acaba diciendo prácticamente que al destruirlos, pues hablaría mal del Eterno. Esto es lo que sucede. Este argumento iba orientado a evitar el Hilul Hashem, o sea, es la profanación del nombre divino. Y si algo cuida al Señor es la santidad de su nombre, que su nombre sea respetado. Este argumento pesa mucho en la balanza divina, aún si el castigo previsto fuese bien merecido, hermanos. Moisés tocó un punto muy importante que era de suma importancia para el Eterno en virtud de su gran nombre, ¿verdad? Y de eso habla Ezequiel, capítulo número 36, versos 20 a 23. O sea, todo es por amor a su nombre. O sea, esto es bien, bien interesante, hermanos, que lo podamos ver, ¿verdad? Que lo podamos entender. El Señor actúa por amor a su santo nombre. El nombre del Señor es algo especial para Él y debería serlo también para nosotros. Entonces, les leo aquí en esta parte, ¿verdad? En Ezequiel 36, versos 20 al 23, que dice: Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, dice, profanaron, dice, mi santo nombre, porque de ellos se decía, o sea, provocaron, ¿verdad?, que hablaran mal de ellos. Estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Miren lo que se decía. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre
que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones desde a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, lo cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor. Dice, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista, dice, de ellos. Miren, hermanos, todo lo que el pueblo haga, lo que hagamos hoy día, estoy hablando de todos los que somos creyentes, eso incluye también al pueblo de Israel, lo que hace es de que pone en mal el nombre de nuestro Dios, de nuestra roca, del Dios de nuestra salvación. Miren, se habla tanto cuando Israel dice, miren, se va a autorizar y que se va el primer desfile gay en la historia de Jerusalén y que todas estas cosas cuando se también aprueba el aborto, cuando van con los matrimonios gay, cuando hace todas estas cosas y sucede en Israel. ¿Por qué hace tanta bulla en Israel? Porque el enemigo lo que quiere es desprestigiar a Israel, porque al desprestigiar a Israel lo que está tratando de hacer es de poner en mal al Señor, de poner en mal el nombre del Señor. Es que eso es lo que pasa, poner en evidencia al Señor. Entonces no es posible que eso esté pasando y el Señor ama su nombre. Y entonces le dice también Moisés, acuérdate de Abraham, Isaac e Israel. O sea, lo que hace es que le trae a la memoria el pacto realizado con los patriarcas. Moisés apela a la misericordia divina y el Eterno cambia la sentencia. Miren lo que dice Job aquí en el capítulo número 8. Vamos a ver Job, capítulo número 8, versos 3 al 7 dice, ¿acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente él se despertaría ahora, dice, en tu favor y restauraría tu justicia, dice, y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, dice, tu final aumentará en sobremanera. Bendito sea el nombre del Señor. Es extraordinaria la palabra. Si sus misericordias no fueran nuevas cada mañana, hermanos, dudo mucho que incluso yo estaría hablando delante de ustedes. Bendigo al Señor por su grande amor y su grande misericordia. Moisés demostró ser un abogado brillante, poseedor de una fuerza persuasiva irresistible. Es como un mediador, es una figura de Mashiach. Y lo único que hizo es apelar a los atributos de misericordia del Eterno. Sin embargo, hay una esperanza muy grande para todas. Y esta se encuentra en la manifestación de Yeshua. ¿Sí? Y está manifestada también aquí en el primer libro, en la primera carta de Juan. Lo vamos a leer aprovechando aquí esta parte, la primera carta de Juan, capítulo número 2, versos 1 y 2, que dice, lo que existía, dice desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida, dice, fue manifestada y nosotros la hemos visto. Damos testimonio y lo anunciamos. La vida eterna, dice, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó? En Yeshua. Moisés era una figura importante del Mashiach. Y en Éxodo 32, versos 31-33 se manifiesta hasta dónde era capaz de Moisés de llegar con tal de que el pueblo fuera perdonado. Miren, capítulo número 32, versos 31 al 33, es algo extraordinario. También es una figura excelente de Mashiach que dice, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Miren, Moisés, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Miren lo que le dice.
perdona sus pecados y no bórrame, quítame la vida a mí. Eso es lo que le dice. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Miren lo que fue capaz Moisés de pedir con tal de lograr la redención del pueblo. Esto nos lleva a considerar que Moisés se ofreció a sí mismo para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que está pasando aquí, claro. Claro, eso le agradó muchísimo al Eterno, porque le hizo cambiar de parecer, pero era algo que no le correspondía a Moisés, sino que le correspondía específicamente a nuestro bendito Mashiach. Bendito sea el santo nombre del Señor. El capítulo número 33, ¿verdad? Aquí lo que hace es que se produce un anuncio, ¿verdad? Estoy en Éxodo 33, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, dice, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo. Ninguno de ellos se puso sus atavíos. ¿Por qué? Si el Señor estaba dando un ángel para que los acompañara, ¿por qué no quisieron ir? Lo que pasa es de que yo no iré. Miren, hermanos, los ángeles cumplen a cabalidad las órdenes del Señor. Y si el pueblo se deslizaba, iban a ser eliminados. Porque los ángeles cumplen las órdenes tal como el Señor les da y cumplen, obedecen lo que el Señor dice, a diferencia del hombre. Pero si Dios va, lo que sucede es que Dios tiene misericordia infinita. Y en ese momento Él perdona, es el único capaz de perdonar pecados. Por eso es que se escandalizaron los fariseos con Yeshua. Y le decían, vete, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es eso si el único que puede perdonar pecados es Dios? Sí, era Yeshua, el Eterno, hecho carne. Bendito sea su nombre. Eso es lo que sucede cuando tenemos a nuestro Dios, el Dios poderoso de la gloria. Y esto nos enseña y nos ayuda a reconocer los atributos de misericordia del Señor. Este es nuestro Dios. Y en el capítulo 34 de Éxodo, los versos 6 y 7, se manifiestan esos atributos. Nombre inefable de Dios, que está lleno de misericordia, piadoso, compasivo, misericordioso, paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, qué parashá más extraordinaria. Perdonen, a veces quisiéramos ser un poco más exhaustivos, pero podemos pasar mucho tiempo hablando de esto. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Tengamos esta palabra cerca de nosotros, porque muy cerca está esta palabra, como dice el Señor, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, con el permiso de mi buen Dios, nuestra roca, la roca de nuestra salvación, nuestro bendito Dios. Vamos a bendecir al pueblo del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre tu vida, sobre tu casa, tus generaciones, tu familia. Que el Señor conceda misericordia a tu vida, te permita vivir tus años prescritos en el libro del Eterno para tu vida. Te libre el Señor de todo mal, de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la enfermedad, del hambre, de la pobreza. Que el Señor te haga rico en misericordia, rico en conocimiento, en sabiduría, que seas sabio y entendido para buscar al Señor y que tu vida sea próspera en la tierra de los vivientes. Y que te permita el Señor ver y contemplar el bien de Jerusalén en tus días. Te bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach Melech Israel. Amén. Shabbat Shalom. Que el Señor les siga bendiciendo, amados hermanos. Amén.